bueno, nos va a acompañar Ekaterina Firsenko. Cuestiones para comentarles, les invitamos a prender las cámaras si tienen ganas. No vamos a estar filmando este encuentro, porque bueno, queremos que puedan sentirse tranquiles a la hora de participar. Vamos a tener un primer momento en el que Katy va a hacer una presentación y después vamos a abrir al diálogo entre todos y después haremos un cierre cortito. Para participar, sí, va a estar coordinando un poco el intercambio Vicky Posada. Hola, pero bueno, por ahí anda. Cualquier cosa pueden ir levantando la mano, ¿sí? Para que podamos escucharnos entre todos. Bueno, Katy. A mí, una cosita. Sí. Por ahí grabamos la parte de Katy, solamente como la exposición de Katy, para compartirle a algunas personas en particular, y después cuando cierra la presentación y se abre más el intercambio, ahí sí nos dejamos de grabar para que sea más libremente, que cada una, digamos, pueda comentar, opinar y, bueno, como más relajadas. ¿Les parece? Pero como que grabamos la presentación. Sí, yo me quería compartirle a una profe de Brasil, que es la que me dio la tesis, y a Ingrid de Esquel, que me pidió. Buenísimo. Bueno, les recordamos también que cuando este Meet se corte, ahí está el segundo link, ¿sí? Que ahí nos volvemos a encontrar para continuar en donde nos hayamos quedado. Bueno, ahora sí, Katy, bienvenida. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, a Vicky por la invitación, por la iniciativa, por interesarse en la terapia ocupacional social, y a las chicas de la residencia 1, 2 y 3, porque bueno, en conjunto me ayudaron a pensar el encuentro, me guiaron también en las temáticas y propusieron como para que sea bien de intercambio y bien dialéctico. Bueno, a ver. Voy a hablar más o menos durante 50 minutos, un poquito más, y después hacemos ese intercambio y las preguntas o lo que haya, ¿sí? Bueno, ahí está. En realidad esta presentación es resultado de la tesis de maestrado que estoy haciendo. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Mar del Plata y me postulé a través de las becas de la OEA el maestrado en terapia ocupacional en la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil, que si alguien también quiere hacer ese camino, bueno, me puede escribir para que les avise cómo se hace o mi experiencia. La tesis de maestrado se llama Dimensión colectiva de las acciones profesionales en terapia ocupacional, percepciones situadas a partir de experiencias en Argentina, Chile y Colombia. No es un tema original mío, sino que es propuesto por la doctora Ana Paula Serrata Malfitano como una tesis de postdoctorado en Australia, y yo decidí como reproducir esa investigación en Brasil. Y también es importante decir que, o sea, si bien la idea de este encuentro es como hablar como más general, no hablar solo de terapia ocupacional, porque bueno, hay también compañeras de trabajo social, psicopedagogía y demás, es importante que este camino que voy a realizar me lo permitió un análisis materialista histórico de la terapia ocupacional social. O sea, si yo hubiese seleccionado, por ejemplo, una perspectiva descolonial de la terapia ocupacional social, o, bueno, si me hubiese posicionado, por ejemplo, desde la ciencia de la ocupación, obviamente que los caminos de la investigación hubiesen sido distintos. Y bueno, voy a ir desde el liberalismo hasta desembocar en el estado de bienestar social. El liberalismo es una ideología de derecha que va a proponer básicamente que se rinde mucho más cuando se trabaja de forma independiente. Pero en realidad va a haber investigaciones que van a decir que eso va a depender de la nación. O sea, hay naciones enteras que van a rendir mucho más cuando trabajan de forma independiente o donde prima el individualismo,
y va a haber naciones enteras que van a trabajar mucho mejor cuando se posicionan desde el colectivismo. La sociedad para el liberalismo es conformada como un organismo autorregulado que no requiere de la intervención del Estado en el espacio personal. Entonces, el mercado para el liberalismo va a ser como la mejor protección de los derechos individuales y de los intereses de la propiedad. Pero esto que se habla de un mercado no regulado o de un libre mercado, lo que va a decir Amin es que en realidad el mercado no regulado es regulado por el poder de los monopolios. Entonces la falta de regulación del mercado no va a corresponder con la realidad. Y que la falta de control por parte del Estado va a producir el saqueo de las naciones, la estratificación de la población con un grupo de propietarios y una abrumadora parte de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Bueno, este libro que se llama El virus del liberalismo, la guerra permanente y la americanización del mundo, es de Amin, que es un sociólogo egipcio, y va a decir que la democracia capitalista es de baja intensidad. O sea, solemos hablar de democracia capitalista o democracia liberal, ¿no? Como si serían como dos cuestiones unidas, y él va a decir que no, que son dos cuestiones separadas. Dice que la democracia va a exigir al sistema capitalista confiar en la voluntad de la mayoría, pero que no es posible porque la mayoría es explotada. Entonces los intereses de la mayoría y los del capitalismo son incompatibles. Entonces en el nombre del sistema la mayoría va a ser sacrificada, impidiéndole una participación real en el poder. Y que la baja intensidad de la democracia se va a manifestar en el voto. Él va a decir que el efecto del voto va a ser nulo si el destino se decide en el mercado. Y que si bien hay muchos partidos, mientras se sigan centrando en la razón del mercado y no en la voluntad del electorado, el voto va a ocultar el contenido del poder porque en la práctica todos los partidos van a seguir la línea del pensamiento del libre mercado. Y que la baja intensidad de la democracia no tiene solución para el autor, porque lo que el mundo necesita es la liberación del virus del liberalismo ligado al dominio del mundo mediante la presión política, económica y la fuerza militar, o sea que él llama la dictadura del liberalismo. Pero la realidad es que el voto es el sistema más democrático que se conoce, ¿no? Bueno, hay otro autor que se llama Müllerson, que va a también separar el liberalismo de la democracia. Va a decir que la democracia liberal está en crisis y que tiene que ser separada del liberalismo, porque son conceptos diferentes y hasta contradictorios. Y va a citar el ejemplo de Pinochet, donde había un régimen económicamente liberal, socialmente conservador, pero políticamente represivo. Bueno, ese ejemplo, y hay más, ¿no? Ejemplos donde eso, la democracia y el liberalismo no van de la mano. Y va a decir que las ideas liberales van a prevalecer entre las élites, mientras que los movimientos populares van a expresar cada vez más los valores de la democracia, y que pueden perder la audiencia, pero que no van a desaparecer, porque las causas de la democracia no van a desaparecer, y es ahí donde radica el valor de la resistencia. También va a introducir un debate sumamente importante y va a decir que actualmente se ignora cada vez más la división entre ricos y pobres y se presta una atención excesiva, va a decir él, a las nuevas modalidades de la diferencia, que son la raza, el sexo, la religión, el género, la regionalidad, etc. Y que las diferencias impuestas y las divisiones impuestas para el autor van a tener como objetivo dominar a la mayoría absoluta por medio del capital financiero como instrumento. Es como la clásica frase de divide y reinarás o divide y vencerás, donde dividir es la táctica más utilizada para conseguir el poder, siendo una tendencia sociopolítica mundial en la que las figuras públicas y políticas dividen a la población para el beneficio propio. Pero en realidad, en relación con eso va a haber como dos grandes posturas. Hay personas que van a reivindicar la necesidad de hablar de las nuevas modalidades de la diferencia, como la raza, el sexo, el género, etc. Y hay personas que no, que van a decir que es necesario el regreso de una perspectiva, o sea, una perspectiva de clase y hablar de pobreza.
Bueno, voy a hablar ahora sobre dos debates que están ligados a eso. Uno es el de la redistribución y el reconocimiento, y la otra son los desafíos de la Universidad de las Políticas Universales a través de las pautas identitarias. Pero antes de eso, es como que es preciso aclarar por si alguien no lo sabe, que yo no lo sabía, que va a existir dos tipos de políticas públicas. Las políticas públicas focalizadas, que son las que van a actuar con posterioridad al padecimiento o a la privación de una necesidad, y son las que va a proponer básicamente el neoliberalismo. O sea, como para el neoliberalismo es un gran gasto desmedido las políticas públicas universales, que son las que se dirigen a todas las personas, ¿no? Sin importar ni diferenciar su situación económica o social, las van a focalizar para disminuir ese gasto del Estado, ¿no? Entonces se focalizan en poblaciones trans, en poblaciones migrantes, en poblaciones en situación de calle, etcétera, ¿no? Lo que va a decir la terapia ocupacional es que los marcadores sociales de la diferencia no van a borrar la perspectiva de clase, pero que sí van a superar el análisis materialista histórico. Y que si bien los vínculos relacionales y el trabajo son ejes organizadores, las desigualdades de género, sexualidad, generación, raza y regionalidad van a exigir acciones que no se centren solo en la intersección de estos dos ejes o en la cuestión social de las sociedades capitalistas. Entonces van a decir que los estudios del feminismo, culturales, descoloniales, proponen que la clase social no va a ser la única condición que produce poder y desigualdad. Pero en realidad las personas que defienden el materialismo histórico dicen que hasta dentro del materialismo histórico es posible crear teorías, o ya existen, y también es posible generar teorías sobre el género, la raza, ¿no? La regionalidad. O sea que no es exclusivamente necesario salirse del análisis materialista histórico para hablar de eso. Y, perdón, hacia los marcadores sociales de la diferencia es hacia donde están avanzando los estudios de la terapia ocupacional social en la actualidad, o de la terapia ocupacional en la actualidad. Estos son dos ejemplos de tesis que van a hablar sobre los marcadores sociales de la diferencia y sobre los modos de vida, que también se está hablando bastante. Una es sobrevivir en Maceió, actos de vida de personas LGBTQI+, en situación de calle, en la perspectiva de la terapia ocupacional social, y la otra es entre rupturas y permanencias, modos de vida y estrategia de enfrentamiento a la vida en los márgenes del cotidiano de personas trans. Esas dos tesis y muchísimas tesis más de maestrado, doctorado y de todas las profesiones están en el repositorio UFSCar. Busquen terapia ocupacional o trabajo social y les van a aparecer todas las tesis de grado, maestrado y doctorado. La verdad que tiene información sumamente valiosa. Bueno, un debate importantísimo que va a decir Fraser es sobre la redistribución y el reconocimiento. La redistribución, o sea, cuando escuchamos hablar de redistribución, refiere principalmente a la redistribución de recursos, considero yo, materiales, o sea, tiene que ver con una perspectiva de clase. Y el reconocimiento es el reconocimiento de esas diferencias, ¿no? De sexo, género, clase, etc. Pero lo que va a decir Fraser es que en realidad no son opuestas, sino que son complementarias esas dos perspectivas. Y que las reivindicaciones por la redistribución igualitaria de recursos van a originar los movimientos volcados al reconocimiento. Y que el no reconocimiento de nuestras diferencias va a conllevar a una relación de subordinación institucional, o sea que va a impedir participar como igual en la vida social. Y que si bien puede existir que las luchas por el reconocimiento fomenten el separatismo y la intolerancia, la cultura está entrelazada a la desigualdad económica, dice la autora. Entonces va a decir un ejemplo de cómo la distribución de los ingresos va a tener patrones de reconocimiento. Cita el ejemplo de cuando el mercado privilegia las actividades codificadas como blancas y masculinas en detrimento de las codificadas como femeninas y negras. Blancas y masculinas, femeninas y negras. Y el otro debate sumamente importante, ese debate está en el Simposio de Terapia Ocupacional Social
de este año, que es una autora que en realidad es economista y va a hablar de los desafíos reales de universalizar las políticas públicas universales, y para eso va a proponer las pautas identitarias. Las pautas identitarias son reivindicaciones de reconocimiento de las desventajas sociales de parte de los grupos políticamente minoritarios. A veces llama a grupos políticamente minoritarios y a veces llama a grupos políticamente subrepresentados, porque no son grupos minoritarios. Entonces dice que en relación a las pautas identitarias, en relación a esas reivindicaciones de reconocimiento de esos grupos políticamente subrepresentados, van a existir dos posturas y ella cita una tercera postura. Por un lado, las personas que van a decir que las políticas identitarias van a ser una amenaza para la democracia porque van a desviar la atención de la redistribución de los recursos, ¿no? Y porque dice que hacen como un juego de confrontación y reconciliación. Por otro lado, va a haber personas que piensen al revés, que la política identitaria es el principal medio para compensar los déficits sociales históricos, como por ejemplo el sistema de cuotas raciales o de género de ingreso universitario, que acá creo que no las tenemos, pero porque tenemos un sistema de educación que no existe en ninguna parte del mundo, pero bueno, en Brasil sí. En Brasil la Universidad de Terapia Ocupacional tiene, por ejemplo, 3 pisos, un edificio solo para la terapia ocupacional, pero ingresan solamente 60 personas, ¿no? Y acá en mi universidad, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tenemos, no sé si máximo 10 aulas para 3 carreras en un solo piso, que es el 4º piso, pero todas las personas que quieren estudiar lo pueden hacer, ¿no? Por eso también en las primeras clases, por ahí ni siquiera entrábamos al aula, o sea, ni hablar de que te sentabas en el piso, era un privilegio, por ahí ni entrabas al aula y te quedabas, pero bueno. Y una posición intermedia, que es comprender la política identitaria como una política universal, que es lo que propone la autora. ¿Por qué? Porque dice que puede haber un panorama donde la democracia está amenazada, pero que los intereses de los grupos minoritarios son marginalmente atendidos. O sea, puede haber un panorama de combinación de lo peor de las dos corrientes, y por eso propone eso. Propone entonces conformar acciones focalizadas para los grupos políticamente minoritarios o subrepresentados para adquirir finalmente la cobertura universal. Entonces la agenda universalista de las políticas públicas universales atendería la necesidad de redistribución de ingresos de los grupos minoritarios y el sentimiento de subciudadanía, que a mí lo que se me ocurrió como ejemplo es el cupo laboral trans. O sea, por ejemplo, podría existir cupo laboral trans, cupo laboral para poblaciones indígenas, etcétera, para, así como a través de acciones focalizadas, finalmente adquirir la cobertura universal, ¿no? Y propone eso, la necesidad de comprender la política identitaria como una política universal con el fin de politizar la desigualdad. Y va a decir finalmente que el liderazgo de los grupos políticamente minoritarios es fundamental para una transformación efectiva de la sociedad. Bueno, solo para aclarar que cuando se menciona la cuestión social, refiere al conjunto de las desigualdades de la sociedad capitalista, donde por primera vez en la historia, en el capitalismo industrial, la pobreza va a crecer en una relación directa en la que aumenta la capacidad social para producir riqueza. Un tema que me llamó la atención es cómo a lo largo del tiempo se va a individualizar la pobreza. En la Edad Media, por ejemplo, no va a existir una noción de aislamiento de los problemas sociales. Van a existir como relaciones de solidaridad en las comunidades, pero que no pasan por el mercado. En cambio, en la modernidad, la culpa de la pobreza comienza a recaer en el propio individuo. Entonces va a surgir ahí recién el problema social por falta de solidaridad y sostén de los grupos que quedan por fuera del proceso de modernización. Y va a haber un pasaje desde una explicación divina de la pobreza a una explicación que se relaciona con el individuo, y de una pobreza ligada a la santidad a una pobreza vinculada a la culpabilidad. O sea que es el sujeto responsable individual de su propio padecimiento.
Y también va a conformarse un proceso de criminalización y patologización de las personas por no contar con las condiciones que no se relacionan con los grupos beneficiados económicamente. O sea, se va a comenzar a diferenciar también en esa época entre pobres dignos y pobres indignos, que son los que son ligados al alcoholismo, a la vagancia y a la promiscuidad en la época. Y también lo que va a decir Carballeda es que con el capitalismo moderno lo diferente se transforma en desigual y surge la diferencia individual donde antes había homogeneidad cultural. Carballeda es un autor, trabajador social de la UBA muy, muy, muy interesante. El neoliberalismo lo que va a proponer es que las políticas sociales universales son acusadas de propiciar el vaciamiento de los fondos públicos en actividades sin retorno, y que el igualitarismo tiene que ser combatido. ¿Por qué? Porque el Estado, o sea, con esa suposición, el Estado se va a retirar de la responsabilidad social, privatizar las políticas sociales y dirigirlas hacia los sectores portadores de carencias puntuales, no por ser un gran gasto público del Estado. Y un debate muy importante que es planteado tanto por Nunes, que es un autor brasilero, un terapeuta ocupacional, como por Grómico, que es un autor ruso, van a decir que la globalización desplaza las ideas del colectivismo, la globalización neoliberal de los años 1980, va a desplazar las ideas del colectivismo en el ámbito de los partidos y sistemas políticos a la aparición de partidos universales, que no presentan una clara de orientación de clase, como es el movimiento feminista o el movimiento de la diversidad. O sea, si antes la lucha pasaba más por sindicatos, gremios, bueno, ahora también, pero es como que esos dos grandes movimientos principalmente se están enfocando en el reconocimiento, ¿no?, de las diferencias, o sea, en el reconocimiento de nuestras propias diferencias como mujeres o como colectivo de la diversidad, etcétera, y ya es como que no se tiene como bandera, se podría decir, a la pobreza. Obviamente que son movimientos extremadamente grandes y no se puede homogeneizar así, ¿no? Pero es como, principalmente se enfocan en mi propio reconocimiento de las diferencias. Y aparte Nunes lo que va a decir es que el movimiento de la diversidad no propone, en realidad, el problema es que no propone nada contrahegemónico. Él es brasilero y va a decir que, o sea, por ejemplo, pide casarse, ¿no? Acá ya lo tenemos, obviamente que cuando no lo tenés es otra cosa, pero dices como que eso, que reproducen la hegemonía y no proponen nada contrahegemónico. Entonces, como consecuencia, vamos a tener que la desigualdad social va a ser tan evidente que va a dejar de verse. Y sobre estas personas va a recaer la discriminación porque comienzan a ser percibidas como personas violentas y amenazantes que pueden ser eliminadas. La falta de movilidad ascendente de esa población, o sea, la falta de movilidad de clase, va a desembocar en un pasaje de un incluido incómodo a un excluido peligroso, va a decir Nascimento. Y si con anterioridad estos sujetos eran objeto de domesticación institucional en hospitales, en escuelas y en cárceles, en la actualidad va a existir un fenómeno de exterminio. Y también una separación entre una clase laboriosa y una clase peligrosa, que es un grupo social económicamente innecesario, políticamente incómodo y socialmente amenazador, pudiendo por lo tanto ser físicamente eliminado. Y así como nos enseña a ver como las barreras en terapia ocupacional, ¿no?, arquitectónicas, la típica de rampa, baño, esas cosas, también invito a ver que hay barreras arquitectónicas, pero de exclusión a la pobreza, ¿no? Quizás en las ciudades pequeñas no tanto, pero en las ciudades grandes es súper evidente, como por ejemplo estas separaciones en los bancos para que las personas no puedan dormir en los bancos. O estos pinches que se le hacen a lo que en Mar del Plata se llaman los calentitos de la Mitre, de la Plaza Mitre, también es lo mismo. En terapia ocupacional va a haber un pasaje de la teoría de la marginalidad con foco puesto en el sujeto marginal a una dialéctica de la inclusión social, o sea, colocar el foco en la sociedad injusta.
Y lo que va a decir Galego es que el discurso, que es una autora de terapia ocupacional, que el discurso de adaptar a los individuos a la sociedad tiene por supuesto que la sociedad no presenta problemas. Es la persona la que los tiene y en el caso de que el proceso no obtenga las consecuencias deseadas, es el sujeto el que sería responsable de su propio fracaso. Y esta imagen es solo a modo, esta imagen la encontré en internet en realidad, pero es solo para ejemplificar que una vez fui a un simposio, una charla, no me acuerdo bien qué era, en Brasil sobre las personas en situación de calle. Era conformada por prefeitura, que sería como la municipalidad de Brasil. Y lo que me llamó mucho la atención es que en la misma mesa de diálogo, que en realidad no debería llamarme la atención, pero me llamó la atención en la época, en el 2015, que en la misma mesa de diálogo había, por un lado, políticos y políticas que hacían las políticas públicas para las personas en situación de calle, y por otro lado, había personas en situación de calle en esa misma mesa, o personas del movimiento de la población en situación de rúa, en situación de calle. Que acá estaría bueno que exista también ese movimiento, ¿no? Bueno, cuestión, o que todavía continuaban en situación de calle o que ya no estaban en situación de calle, pero cuestión que se armaba un debate entre las personas que hacían las políticas y las personas que habían experimentado esa situación sumamente interesante, porque quizás el político decía, no, porque yo hice una política pública tal que está buenísima, y le respondía a esa persona y le decía, no, mira, yo formé parte de esa política y fueron 14 días que me tuviste adentro y después me largaste a la calle otra vez como un perro. Entonces se armaba como una tensión extrema en la sala, pero bueno, en realidad es hacia eso, hacia donde tenemos que ir, ¿no? O sea, que la educación popular no quede solo en un lema, sino realmente a avanzar hacia la conformación de esos espacios. Vi que, por ejemplo, invitó a esta charla a distintas organizaciones sociales o a residentes. Después también lo que hablábamos es que una cosa también es invitar y otra cosa es el acceso que se tenga, ¿no?, a esos espacios. Pero bueno, nada, agradezco las instancias dialécticas que se están creando. Bueno, vamos a tener entonces la terapia ocupacional social, es una subárea que va a trabajar en la inserción de personas que tenga como cuestión central los factores socioeconómicos y no las demandas de salud e enfermedad. Este es sumamente interesante e importante, son propuestas propias de la terapia ocupacional social de Malfitano, pero que también les sirven a otras profesiones, por si las dudas, para tener estas teorías en cuenta. Que Malfitano va a decir que van a existir situaciones en los servicios de salud, o sea, situaciones que llegan a los servicios de salud, pero que tienen otras problemáticas de fondo, como la precarización económica de la vida. Entonces puede acontecer que la interpretación del equipo pase por la salud mental y la problemática social se individualiza. Entonces, ella va a decir que en la salud vamos a tener, por un lado, lo que es la atención básica en salud efectivamente, y por otro lado, la atención básica pero en asistencia social. Y esa frontera entre salud y social es lo que me puede llevar a la medicalización, patologización y normalización de los problemas sociales. Entonces, la autora va a decir que la salud históricamente tiene en cuenta el contexto social. O sea, no es que lo va a desconsiderar, sino que históricamente va a tener en cuenta el contexto social, a las comunidades, a los territorios, etcétera, como es la salud colectiva o la salud emancipatoria, ¿no?, que es más de México. Y va a discutir desde hace mucho tiempo de la dimensión social para hablar de salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, da ella el ejemplo, que no puedo hablar de diabetes si no tengo ingresos para tener una alimentación necesaria para tener salud, ¿no? O sea, está sumamente relacionado. Pero es debido a que la dimensión social está muy presente en la salud, se va a correr el riesgo de hacer una interpretación médica de lo social, con sugerencias desde la salud mental a las problemáticas como por ejemplo la vulnerabilidad y la sexualidad. Entonces dice que, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de factores de riesgo o
como que todo eso va a desembocar en que hablemos de problemas mentales de los adolescentes, les adolescentes que cometieron una infracción, en vez de discutir que el 90% de ellos van a ser de sectores pobres. Entonces es una problemática social que se coloca en el plano individual con interpretaciones desde la salud mental. O sea, en vez de hablar de pobreza, vamos a hablar de trastornos de conducta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la terapia ocupacional va a estudiar, por ejemplo, los factores de riesgo para desenvolver problemas de salud mental, y ella dice que si bien eso va a tener contribuciones, también puede llegar a conclusiones como, por ejemplo, eso, que los estudiantes pobres tienen posibilidades de tener problemas de salud mental, o que todas las personas en situación de calle tienen problemas con el alcohol, que es ligado a la medicalización. Y ese debate es sumamente también interesante. Ella va a decir que la medicalización de la vida va a venir de la medicamentalización, que es el uso excesivo de los medicamentos, pero que no se trata apenas de ese uso excesivo de medicamentos, o sea que no es apenas una medicamentalización, sino que es una medicalización de los problemas sociales, o sea, es un problema social hasta el punto en que la persona comienza a integrar los sistemas de salud. Entonces va a emerger la explicación individualizante y se puede llegar a derivar a salud mental a una persona cuya demanda viene de la cuestión social. Y solo como a modo de provocación, como se dice en Brasil, pero que en realidad no es lo mismo provocación en Brasil que acá, ya es como más suave, acá suena como... bueno, cuestión que, ¿cuántas personas de las que ustedes atienden es una pregunta retórica igual, ¿cuántas personas de las que ustedes atienden en el hospital podrían abandonar el hospital si tienen, por ejemplo, acceso a una vivienda digna? Entonces, si se les ocurre una persona, lo más probable es que esté transitando esta medicalización, un proceso de medicalización de la vida social. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si estoy contribuyendo con la medicalización del fenómeno social o si estoy trayendo una lente social a una problemática que ingresó a través de la salud. Y esto también solo a modo de ejemplo, que yo había hecho o sea, cómo se exterioriza esto, ¿no? Yo había hecho una práctica social en Brasil y había puesto ejemplos, había puesto objetivos, había propuesto el batik, macramé y acroyoga, y los objetivos que puse son los que se me ocurrieron con los análisis de la actividad, que eran, por ejemplo, favorecer la motricidad fina o favorecer la coordinación estática y dinámica. Y lo que me corrigieron fuertemente es que en realidad esa población no necesita favorecer ninguna motricidad fina ni ninguna coordinación estática o dinámica, porque es población, o sea, que va a tener otra demanda y que con eso estoy contribuyendo a la medicalización, ¿no? Entonces los objetivos ya no me interesaba, por ejemplo, en la actividad de acroyoga, que hagamos bien la palomita, ¿no? Sino que me interesaba que haya una persona que esté cuidando de esa situación para que la otra persona no se caiga, o que favorecer la escucha, ¿no? O sea, todos objetivos que van a tener la política social en la cual la terapia ocupacional pertenece, que era el servicio de convivencia y de fortalecimiento de vínculos. ¿Ese ruido que hubo es porque se está por cortar o algo? No. Ah, bueno. En 10 minutos, más o menos, se bueno. corta. Bueno, después en relación con la pobreza, la exclusión social y la estigmatización, es un recorrido como para convertir esas demandas en una acción profesional. Bueno, con la pobreza va a acontecer algo semejante, va a haber como un desplazamiento de la estratificación vertical de clase, que sería la pobreza, a una diferenciación horizontal, que divide a la sociedad en insiders y outsiders, o personas que están adentro y personas que están afuera, ¿no? Que es la exclusión social. Entonces la pobreza era más, o se hablaba más, o era un término de eso que se usaba más en la era de la industrialización temprana, y refiere principalmente a la carencia de recursos y al estancamiento del desempleo. Parte de un enfoque de clase, la pobreza, y es factible de ser revertida a través de políticas públicas. Pero,
como reconocer la pobreza significa criticar las políticas públicas existentes, va a ser reemplazada por la exclusión social, que revela los mecanismos de exclusión de la participación. Entonces se puede decir que hasta es una cuestión neoliberal dejar de hablar de pobreza y comenzar a hablar de exclusión social, ¿no? ¿Por qué eso? Porque hay que responsabilizar al Estado si se habla de la pobreza en relación a la falta de políticas, y es lo que el neoliberalismo no va a querer. Entonces se traslada hacia el problema al plano individual y se quita responsabilidad del Estado. Y la exclusión social entonces va a ser más de la posmodernidad, de la actualidad, van a ser sujetos con el mismo estatus, pero que pertenecen a grupos jerárquicos diferentes. Refiere a las restricciones de derechos a través de la discriminación, principalmente por parte de las instituciones, y se regula a través del control social, o sea, va a haber una gestión institucional de la exclusión social. Es un estado en el que la minoría es marginada de una sociedad mayoritaria. Y eso no va a presentar una perspectiva de clase y traslada las problemáticas sociales al plano individual. También dijeron algo interesante en el simposio de terapia ocupacional social, que va a haber un proceso de exclusión en la inclusión, o sea, ¿a quién excluimos cuando estamos incluyendo? Y también hay un ejemplo muy gracioso que dieron, es que cuando vamos al cine, simplemente estamos yendo al cine, ¿no? Pero cuando trabajamos con la pobreza o con la exclusión social, ir al cine es participar, o sea, es como vamos. Y bueno, y también ver qué hacemos con eso, ¿no? Lo importante también es que al no contar con los lazos de soporte social van a disminuir las posibilidades de exigir al Estado el derecho de contar con los medios decentes de existencia, y que ahí también es el valor de la resistencia, ¿no? O del colectivismo, o de los colectivos, grupos, organizaciones. O sea que al no formar parte de un colectivo unido, no se puede llegar a plantear ningún tipo de exigencia ni para el Estado ni para la sociedad. En relación con la estigmatización, el estigma es un atributo profundamente desacreditador que va a bloquear otras cualidades. O sea que estigmatiza a un tipo de poseedor y confirma una supuesta normalidad de otro. Valiéndose de esos supuestos, se pueden practicar distintos tipos de discriminación. La persona estigmatizada por razones de raza, género, clase social, ideología o religión va a evocar la desconfianza. Entonces va a utilizar técnicas para ocultar esa marca y crear una percepción de comportamiento normal. El estigma entonces va a estar relacionado con la vergüenza, que es ese atributo desacreditador que hace que el individuo oculte esa marca. Y también la vergüenza se va a relacionar con el miedo y la culpa, que son todos generados por los discursos dominantes para conformar el control social. La vergüenza entonces va a servir de base para mantener la exclusión y es producida por los discursos públicos y las políticas sociales. Y también lo que va a decir Arendt y también Nascimento y Oliveira es que el nazismo no es producido por monstruos, sino por personas, entre comillas, normales, empleados eficaces y buenos jefes de familia que en épocas de crisis comienzan a desenvolver un sentimiento de hostilidad en relación con las personas que no presentan un lugar en el mundo, lo que puede llevar a una mentalidad exterminadora. O sea que esa suposición de inferioridad o esa estigmatización puede terminar en el exterminio. Porque, o sea, ahí estamos hablando de nazismo, pero en realidad también Nascimento va a hablar del exterminio de la pobreza, ¿no? O sea, es como la exclusión paulatina. En el nazismo lo que aconteció es una exclusión paulatina del espacio público primero y privado. O sea, no lo dejaban sentarse en los mismos bancos, no lo dejaban ir a los mismos bares, ¿no? Y bueno, y hay correlaciones con lo que acontece en la pobreza. Vamos a tener también una solidaridad positiva que es vinculada a la inclusión y una solidaridad negativa que va a unir a las personas en base al rechazo a estilos de vida, acciones. Y esa solidaridad negativa es la que es como peligrosa, ¿no? Porque puede ser usada como una herramienta política
porque la lucha contra el supuesto enemigo va a legitimar decisiones que serían inaceptables en una situación ordinaria, como es el caso del nazismo, pero también la xenofobia y demás, y que la vida social se produce sobre supuestos de normalidad. Para favorecer la inserción se tiene que modificar esa norma y las prácticas cotidianas, o sea, para trabajar con la estigmatización tenemos que trabajar con la culpa, el miedo, la vergüenza y los discursos públicos sobre normalidad. Las instituciones totales, cada institución va a exigir a sus miembros que se identifiquen con su propio sistema social, son las cárceles, ¿no? El hospital, las escuelas, restringir los intereses y absorber el tiempo, reprimiendo a las personas con la finalidad de transformar el sujeto y crear una nueva visión del mundo. Dan el caso, por ejemplo, de la institución educativa, que va a tener como fin garantizar que la gente esté de acuerdo con las políticas que aplican les expertes. Eso es importante porque, o sea, nuestra institución educativa también, inclusive, va a tener como fin garantizar que estemos de acuerdo con las políticas públicas que se apliquen, ¿no? Y una cosa es si son políticas públicas que favorecen el igualitarismo y otra cosa son políticas públicas que no lo favorecen, ¿no? En relación con la solidaridad, lo que va a decir Montaño, que es un autor muy, muy, muy importante del trabajo social, es que va a haber un pasaje de una solidaridad sistémica con un financiamiento producido por toda la población a una solidaridad individual y voluntaria, en forma de ayuda mutua y voluntarismo. Entonces el capital va a dejar de ser obligado a cofinanciar las políticas sociales y va a adoptar la forma de una donación voluntaria. Entonces la cuestión social va a pasar a ser una autorresponsabilidad de las personas carenciadas en forma de acción solidaria voluntaria, sin garantía de permanencia ni de derechos. El autor va a dar el ejemplo de los comedores, que son como, por ejemplo, un comedor barrial, o sea, de cómo la autorresponsabilidad por la condición de pobreza va a pasar ahora como una autorresponsabilidad de las personas en situación de pobreza, ¿no? Mientras el capital va a adoptar la forma de una donación, o sea, no de un compromiso, sino como donación voluntaria. Da el ejemplo de los comedores que son dirigidos por personas de los mismos barrios que no tienen ningún tipo de garantía de permanencia laboral ni derechos y van a trabajar, ¿no?, en el mismo barrio. Bueno. Y la razón de todo eso, yo a veces es como que hasta que no encuentro una... Bueno, entonces eso, que yo a veces es como que hasta que no he encontrado una respuesta de por qué. Antes se me ocurría, por ejemplo, preguntar, ¿y por qué las políticas públicas? Y hasta que no he encontrado una respuesta, talaba la cabeza de toda persona que me pudiese dar una respuesta. Bueno, cuestión, en esto también me pasó lo mismo de por qué, hasta que encontré que Montaño dice que básicamente, o sea, no hay por qué, o sea, la razón va a ser político-ideológica, o sea, o sí hay por qué, pero la razón es político-ideológica. Y él va a decir que también va a haber un pasaje de la lucha de clases a la ayuda mutua en colaboración con el Estado y el sector empresarial. Pero no sé si hay alguien que tiene el micrófono, soy yo. ¿Se escucha bien? Uy, Sí, perfecto. perdón, se me salió la ventana mía y voy, así también. No veo a ustedes. Eso, que la razón de eso va a ser político-ideológica. Y Montaño también va a decir que hay un pasaje de la lucha de clases a la ayuda mutua en colaboración con el Estado y el sector empresarial. O sea, si antes había una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, ahora no, ahora va a haber una ayuda mutua en colaboración con el Estado y el sector empresarial. Entonces, con esas alianzas también van a disminuir las posibilidades de una transformación radical de la sociedad, como propone el marxismo. La población, entonces, dice él, que se centra en la esfera civil,
mientras que la dirección del gobierno va a continuar en manos de los neoliberales. Entonces, eso, o sea, mientras que estamos trabajando, por eso también la importancia de la gestión en terapia ocupacional, porque eso, o sea, la población, la terapia ocupacional se va a centrar en territorios, en el trabajo con comunidades, con poblaciones, etcétera, pero en realidad lo que va a decir él es que el gobierno va a continuar en manos neoliberales, entonces por eso la importancia de trabajar paralelamente en los dos lugares, ¿no? Y en relación al estado de bienestar social, va a haber como dos grandes tendencias de proyección social y estudio de la pobreza. Por un lado está el igualitarismo y por otro lado el liberalismo. Son como dos grandes tendencias de análisis, pero súper viejas, antes del liberalismo, ¿no? Son precedentes de los pensamientos vigentes en la actualidad. Ambas corrientes van a intentar crear un estado de bienestar, pero con orígenes y argumentos diferentes, pero refiriéndose a las mismas instituciones y funciones sociales. El igualitarismo lo que va a decir es que va a estar basado en el concepto de orden y la distribución equitativa, y va a decir que la causa de la desigualdad social es la explotación y el diseño injusto del sistema de distribución. O sea, mayor riqueza, mayor pobreza, que es lo que va a proponer la ley de la acumulación capitalista. Pero en Rusia hay un cuento muy polémico y muy popular, muy cortito, que dice que en la revolución de 1917 se escuchaban bombos, tambores, lío afuera, y que una señora le pregunta a la otra, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué están luchando? Y ella le dice, están luchando para que no haya ricos. Y la otra señora le contesta, qué raro, dice, en la época de mi abuelo se luchaba para que no haya pobres. O sea, la lucha tiene que ir por los dos lados, ¿no? Por un lado, sí, contra los grandes monopolios y demás, pero principalmente es para que no haya pobreza. Y la escuela darwinista social lo que va a decir, entre los fundamentos, van a estar la lucha por la existencia, la selección natural, la negación de la necesidad de las reformas sociales y la filantropía. Va a decir que va a haber una existencia natural de la desigualdad social debido a las leyes del desarrollo social y los defectos personales de un individuo. Entonces la intervención del Estado no solo no elimina la desigualdad social, sino que contribuye a la extensión de la pobreza. ¿Por qué? Porque permite que las personas reduzcan sus esfuerzos para una mejor posición en la sociedad. Y bueno, esa es precedente del liberalismo. También va a haber como dos diferencias. Una cosa es estado de bienestar y otra cosa es estado benefactor. El estado de bienestar es la preocupación del Estado por sus ciudadanos y ciudadanas y abarca las reformas estructurales de la sociedad, o sea, la economía, la participación de los trabajadores en la gestión de la producción o otras reformas. Y el objetivo del estado de bienestar va a ser regular las relaciones entre los grupos sociales, específicamente en el ámbito de la distribución de los recursos. Y el Estado benefactor, en cambio, va a referir netamente a la provisión por parte del Estado de las prestaciones y seguridad social. O sea que se va a tratar de una concepción característica del liberalismo, que tiene por objetivo la regulación de las relaciones del individuo y la sociedad. Lo importante del estado de bienestar es que no va a existir un estado de bienestar único y que sus expresiones van a depender de la ideología del estado dominante. O sea, el estado de bienestar es la intervención en lo social, básicamente, y también las reformas de la sociedad, ¿no? Económicas, la participación de los trabajadores, etc. Y que depende de la ideología del estado dominante que vamos a tener, el estado de bienestar va a tener sus propios objetivos de intervención en lo social. Entonces no van a ser lo mismo en las ideologías de izquierda, que son el marxismo, el socialismo y la socialdemocracia, que en las ideologías de derecha, que es el conservadurismo, el liberalismo, el populismo y el fascismo, que es una pseudoideología. Entonces eso, o sea, las ideologías de derecha, que es principalmente el liberalismo y el neoliberalismo, también van a intervenir en lo social, pero con objetivos y métodos distintos. Yo me encontré con un texto sobre
las políticas, la gestión de las políticas sociales en el neoliberalismo. Y se me revolvió como algo por dentro, porque yo pensaba, o sea, yo estaba totalmente acostumbrada a escribir en contra del neoliberalismo, y de repente me vi en la necesidad de agregar en mi tesis que el neoliberalismo también va a tener políticas sociales, ¿no? Y que también va a necesitar mano de obra. O sea, sí, va a tener como todo eso, pero que también va a tener un estado de bienestar social. Y bueno, nada, o sea, a veces como que uno puede manipular esa información, lavarse los ojos con jabón y hacer de cuenta que nada pasó, o la puede incluir y que después la persona también decida, ¿no? Lo que considere necesario reproducir o no, o lo que sea. Entonces eso, es como las distintas ideologías. Por ejemplo, no sé, en el socialismo el estado de bienestar va a pasar por los principios de la libertad, el igualitarismo, etc. La socialdemocracia, lo que se diferencia del socialismo es que va a defender valores de la libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, pero que entre sus valores el individualismo va a ocupar un lugar mucho más destacado que el colectivismo. O sea, no niega el valor social de la ayuda mutua o la redistribución o la reducción de las desigualdades, pero también va a dar prioridad a la libertad individual. O sea que no va a ser extremadamente absoluta la necesidad de eliminar completamente la desigualdad. La socialdemocracia es la democracia liberal. Que yo no lo sabía. Bueno, pero es eso. También, por ejemplo, no sé, para la concepción conservadora va a tener otros valores como el trabajo, la familia, el Estado, la religión. Son como sumamente importantes como para que el Estado intervenga. El populismo en realidad no es una ideología de derecha o de izquierda, sino que es como es una argumentación política que va a enfrentar a las personas con la élite y priva al pueblo de sus derechos. Perdón, a las personas con la élite que priva al pueblo. Y el fascismo, bueno, es una pseudo-ideología basada en el autoritarismo, que va a pensar que la pobreza, la sexualidad y la criminalidad son innatas y por eso va a tratar de controlar la reproducción. Y el neoliberalismo, eso, o sea, que también va a necesitar de recursos y nuevas tecnologías, y por eso también va a tener un estado de bienestar social. Pero como se dice en Rusia, un dicho popular, anda a la derecha y llegarás a la izquierda, o anda a la izquierda y llegarás a la derecha. O sea, es como completamente cíclico, ¿no? O sea, por eso a veces vemos como esas oleadas en América Latina. Y Svetlana Yaroshenko, que es una autora rusa que va a estudiar cómo se instala la pobreza y el individualismo en los 90, después de la ruptura de la Unión Soviética, que es súper, súper, súper interesante porque antes en la Unión Soviética no había personas en situación de calle. Había muchísima pobreza después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de... Y la gente quizás masticaba ese cuero porque no tenía comida, pero no había personas en situación de calle. Bueno, se cortó justo, pero el cuero de las botas, ¿no, Katy? No, sí, que todo el mundo tenía unas botas de cuero y que a veces las masticaba, pero había falta de comida, ¿no? Pero no había personas en situación de calle, o sea, se empezó a instalar con el crimen de la rotura de la Unión Soviética, se puede decir. También hay en mi familia una anécdota muy graciosa, de que un tío de mi madrina le molestaba el dedo meñique con sus botas de cuero. Entonces me contó mi tía que se cortó el meñique con un hacha en vez de cambiarse las botas porque otras botas no había. Y yo le pregunté, ¿pero qué? ¿Las dos? ¿Los dos meñiques de los pies? Me dice, no, uno solo, el que le molestaba. O sea, era como un régimen también, obviamente, no duro, pero tenía sus cosas buenas.
Lo que va a decir Yaroshenko es que el estado de bienestar va a crear un antecedente de explotación, pero no directamente en la esfera de la producción, sino a través de la coacción institucional al trabajo mal pagado, cuando coloca límites salariales tan bajos que no logran cubrir las necesidades básicas. Entonces es como la pobreza va a ser una restricción, pero institucionalmente organizada. O sea que va a haber un empobrecimiento masivo de la población, pero organizado institucionalmente por el Estado, que va a minimizar el control estatal sobre las leyes laborales. Y la autora, bueno, va a decir que mientras no se encuentre la forma de normalizar la economía del servicio de mercado, la zona de exclusión seguirá ampliándose. Eso, o sea, básicamente hace la crítica de los salarios bajos que coloca el Estado y que eso produce un empobrecimiento masivo de la población. Y yo había leído una nota hace poquito, fue que el salario mínimo de Estados Unidos de $7,5 no alcanza para que la persona se pague su propio alquiler. Y cuando la fue a buscar esa nota, resultó que en Argentina también había salido una nota así, que decía exactamente lo mismo, que el salario mínimo ya no alcanza para cubrir un alquiler. Pero, sin embargo, lo que va a decir King es que si bien el estado de bienestar social, que es un modelo europeo, no desplazó el sistema de mercado, entre paréntesis eso de que es un modelo europeo, se convirtió en esencial para el cotidiano de algunas sociedades, lo que va a brindar criterios diferentes a los que dominan el mercado. Él dice para algunas sociedades europeas. Entonces el apoyo a los servicios del estado de bienestar en la actualidad va a incluir a los grupos que inicialmente no eran destinatarios de estas prestaciones y que sin embargo va a actuar como defensores de esos servicios. O sea, es una investigación que decía que, por ejemplo, en los Estados Unidos, a pesar de ser como el país neoliberal por excelencia, al hacer encuestas se dieron cuenta de que hay un fuerte apoyo al estado de bienestar, o sea, a la intervención del Estado en lo social, ¿no? Entonces eso es sumamente importante porque cuando hay ese apoyo, cuando la clase media apoya, que ni siquiera la clase media es la destinataria, se puede decir, del estado de bienestar, ¿no? O sea, pero que cuando hay un arraigo del estado de bienestar, mientras mayor arraigo haya, menor probabilidad de desmoronamiento va a haber, ¿no? Entonces una amplia aceptación social del desarrollo de dichas políticas las vuelve mucho más resistentes a las influencias de los gobiernos, lo que va a dificultar su desmoronamiento. King va a citar el ejemplo de Margaret Thatcher, que es como una política de súper extrema derecha, que hasta habla de la reducción, no sé, de la población o no sé qué, y va a decir eso, que en realidad se dificultó su desmoronamiento del estado de bienestar porque había una fuerte aceptación social. Y por último, no creo que queda una diapositiva más. Eso te iba a preguntar, Katy, si querés como esto, Sí. dale, y abrimos a ver si hay alguna inquietud, eso como para... Que el colectivismo y el individualismo en realidad son relativos, ¿no? Pero que el colectivismo, y por algo también el video, es una alternativa de transformación al individualismo liberal. Y una última diapositiva, que Ecuador va a reconocer que los adolescentes, o sea, que el liberalismo no es un monstruo, o sea, es el sistema en el que vivimos y no es que es algo extremadamente descabellado, ¿no? Y así como promueve la pobreza y el individualismo, también va a otorgar un montón de derechos que sin ese sistema no lo hubiésemos tenido, ¿no? Pero que hay que tener extremadamente ojo porque a veces reivindicamos reclamos, como es por ejemplo el adultocentrismo. El liberalismo es el liberalismo, o sea, es la libertad individual por sobre cualquier tipo de libertad de otra persona. Entonces, a veces reivindicamos reclamos
que en síntesis pueden llevar a cuestiones como por ejemplo esta, que en su momento me había chocado mucho la noticia, que decía que la Corte Constitucional de Ecuador reconoció que los adolescentes desde los 14 años pueden consentir tener relaciones sexuales con adultos, ¿no? De 20, 30, 60, 70 años. Entonces, yo cuando leía los comentarios, por un lado había personas que se oponían, pero había gran parte de la población que pedían que esos adolescentes puedan trabajar, porque su argumento era que entonces pueden quedar embarazadas las mujeres o los varones, etcétera, entonces necesitan trabajar a partir de los 14. Pero si Ecuador el día de mañana legaliza el trabajo a partir de los 14 años y después se legaliza el trabajo sexual, por ejemplo, esa sumatoria de leyes va a hacer que niñeces a partir de los 14 años puedan ejercer la prostitución, ¿no? Entonces, o sea, no es tan fácil, pero yo me pregunto hasta dónde realmente otorga derechos y hasta dónde puede borrar derechos conquistados durante años. O sea, sí hay que avanzar en la autonomía de la juventud, pero con sumo cuidado porque eso, o sea, se están instalando debates básicamente que hace un par de años nos parecían completamente descabellados y hoy en día están instalados. O sea, lo que hace que se instalen es que va a haber una parte de la población que está a favor y una parte de la población que va a estar en contra, básicamente, ¿no? Y también hay como justo en la juventud una cuestión con el término de la adolescencia, que adolescencia es hasta los 18 años y la juventud es desde, depende de las definiciones, pero es desde los 14, 15 hasta los 29 años, ¿no? Entonces, si vos tenés como te posicionás desde los derechos de la adolescencia, vas a tener ciertos derechos hasta los 18 y si te posicionas desde el término de la juventud, vas a tener otros derechos, ¿no? Entonces esa franja de 14 a 18 es la que está ahí, que corre como peligro, ¿no? Se puede decir. Yo una vez planteé eso a un profe y me llamó moralista, en realidad, o sea, que estoy como eso, poniendo mi moral por sobre la autonomía de las juventudes, y que se debería consultar a las propias juventudes de si quieren o no tener relaciones sexuales con adultos o no, y después encima, digo yo, tener la certeza de que después de eso no se arrepientan cuando tenga 30, 40. Y que dicen que en realidad no se lo puede consultar por la resistencia que hay, pero que en realidad son las propias juventudes que tienen que decir eso. Y es también hacia ahí que se están avanzando los derechos neoliberales, ¿no? Entonces sí, adultocentrismo, lo entiendo, reclamemos, pero cuidado de hacia dónde estamos yendo, porque cosas que nos parecían inconcebibles ahora, en 30 años quizás no lo son. Bueno, y que obviamente que si alguien quiere el PowerPoint se lo envío, para cualquier cosa ahí está el mail. Y la pregunta también que queríamos lanzar, que no la estoy haciendo yo, sino que la está haciendo Aline Godoy en su tesis de postdoctorado, es qué prácticas emancipatorias o críticas tuviste y cómo se conforman esas prácticas. Porque se habla mucho de prácticas emancipatorias en terapia ocupacional o prácticas críticas, pero cómo se conforman esas prácticas y qué es para nosotros eso.